para poder tratar al paciente. Nuestras recomendaciones privadas, específicamente personales, son estas de aquí. Lo que yo utilizo en estos pacientes cuando se presentan con falla aguda renal y los pacientes nunca han sido tratados, les doy RVD con la tasa ajustada para la lenalidomida basado en la tasa de filtración glomerular. Y la razón por la cual uso RVD más que otra cosa es porque la tasa de respuesta es 100%, basado en el estudio de fase 2. Ahora, tenemos un estudio de fase 3 en el cual están comparando inducción con RVD, consolidación con RVD, sin trasplante, versus inducción con RVD, trasplante y después consolidación con RVD. Entonces, no sabemos realmente cuál va a ser la que va a ganar, pero ese estudio es solamente para comparar la eficacia del trasplante, no precisamente la eficacia del RVD. Entonces hay que tiene que tener cuidado con lo que uno lee en los estudios. El que usamos bastante también, y esto depende del médico que esté de guardia ese día, el otro tratamiento que usamos bastante es CyBorD. Y realmente al que le gusta CyBorD va con CyBorD sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema dando CyBorD tampoco. El CyBorD, por lo menos ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, ninguno de esos tres medicamentos tiene que ser ajustados a la dosis. Entonces, cualquiera de esos dos regímenes, si es que el paciente está agudamente poniéndose mal con el aspecto renal, trato de usar CyBorD para no estarme preocupando con el ajuste de la dosis. Si el paciente, el problema renal está ahí, pero no está muy rápido, a veces uso RVD también. Y si el paciente ha sido previamente tratado, entonces ya sí le puedes dar lo que uno quiera, ¿no? Pero usualmente es una combinación de los dos. Para Waldenström's, ibrutinib es el nuevo The Kid on the Block, el nuevo muchacho de la cuadra. Es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton. Se toma 3 pastillas al día, para un total de 420 miligramos al día, y realmente no necesita ajustarse para problemas renales. Entonces, pacientes que tienen problemas renales, nosotros usamos ibrutinib. Ahora, el estudio que nosotros hicimos con ibrutinib, este es un estudio que publicamos en abril en el New England, es en pacientes que han sido tratados previamente, pero la aprobación de la FDA fuera pacientes que fueron tratados y pacientes que no fueron tratados. Entonces, el FDA realmente abrió la aprobación de ibrutinib para todos los pacientes con Waldenström's. Y me llamó la atención porque realmente usualmente no hacen eso. Y también utilizamos anticuerpos anti-CD20, rituximab, el más común, ofatumumab o inotuzumab, el más nuevo. Y obviamente con anticuerpos monoclonales no tenemos que hacer ningún ajuste de dosis por problemas renales. Entonces, si vas a NCCN, obviamente tenemos todos estos regímenes y vemos cuál es el que más nos conviene. Usualmente utilizo BDR, o bortezomib, dexamethasone, rituximab. Es el que nosotros utilizamos más, actúa bien rápido, sabemos que va a funcionar. Pero con la nueva medicina es muy importante saber el perfil genético del paciente. Ya había hablado yo de la mutación del MYD88. Hay una segunda mutación que recién describimos el año pasado, en este gen, el gen CXCR4. Entonces, si el paciente tiene la mutación del MYD88, yo sé que va a responder a ibrutinib. Pero si el paciente tiene la mutación del CXCR4, la respuesta va a ser más lenta, menos profunda y no va a durar mucho. Entonces, tenemos que hacer este tipo de mutaciones para poder realmente aconsejar a nuestros pacientes adecuadamente. Si el paciente no tiene mutaciones de ningún tipo, ibrutinib no funciona en esos pacientes. Y es una pérdida de tiempo de utilizar una medicina que es $100,000 al año, en un paciente que no va a beneficiarse de eso, ¿no? Entonces, si el paciente ha sido previamente tratado, usamos carfilzomib, lo uso bastante también, o inclusive bendamustine con dosis ajustada en combinación con rituximab. Para amiloidosis, similar, proteasome, IMiDs, otras opciones, ciclofosfamida, melphalan. Realmente no hay una opción que sea mejor que otra, así que clinical trials are highly encouraged for myeloma, for Waldenström, for amyloid, para todos. Estudios clínicos es siempre lo que nosotros utilizamos muy frecuentemente. CyBorD es lo que nosotros tendemos que utilizar más frecuentemente dependiendo de qué tan afectado esté el corazón. Si el corazón no está afectado mucho, CyBorD es probablemente la mejor opción. Si el corazón ya está afectado, bortezomib da muchos problemas de falla cardíaca, si es que el BNP está muy elevado, la troponina está muy elevada. Entonces, en esos pacientes usamos ciclofosfamida o usamos melphalan, tratamos de poquito, o se puede comenzar bortezomib, pero en dosis muy bajitas y se le sube poco a poco.
Y obviamente IMIDs también se puede dar, hay bastante data en IMIDs utilizado en amiloidosis, hay data with bendamustine en amiloidosis también. Entonces, poco a poco estamos utilizando estas medicinas en pacientes que podrían potencialmente beneficiarse de estos tratamientos. Y creo que eso, para concluir, las complicaciones renales son relativamente comunes en las neoplasias de células plasmáticas, depende del tipo de enfermedad que uno tenga. Y obviamente falla renal es un marcador pronóstico pobre. Te dice realmente quién no va a ser un buen candidato para futuros tratamientos en todos los tipos, en amiloide, en Waldenström's, en mieloma también. La biopsia de riñón sigue siendo, para mí, la herramienta principal para poder realmente diagnosticar y tratar a estos pacientes adecuadamente. Pero reconozco de que no siempre se puede hacer. Pero si se puede hacer, lo mejor sería es que se haga. Y las terapias, hay una gran cantidad, pero uno tiene que ser un sastre, tiene que hacerlo a la medida del paciente. Y no hay realmente un approach que funcione para todos los pacientes al mismo tiempo. Y eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias por su atención. Primero que nada, pues saludarlos, felicitarlos y agradecerles que hayan venido a México a darnos su excelente sesión. El comentario en base a la primera sesión, al primer caso clínico que nos presentó el doctor en relación al trasplante. Si un paciente con mielodisplasia tiene un donante HLA compatible, aunque sea de un IPEP, o sea, de un score bajo, para nosotros que trasplantamos, un paciente que ya ha recibido tratamientos previos aumenta las comorbilidades para el procedimiento de trasplante. Si tenemos, por eso es el comentario, más que nada es un comentario. Si tiene un donador HLA compatible, es un hombre joven, antes de exponerle a globulina antitimocito, a factor a Neupogen o a otro tipo de medicamentos, valdría la pena mejor hacer el procedimiento de trasplante que está en condiciones adecuadas, que le ofrece una mejor posibilidad de sobrevida antes que tener mayores comorbilidades y mejores resultados en el procedimiento de trasplante, sobre todo en países como el nuestro, que a veces no tenemos el acceso a ciertos medicamentos y se aumentan otro tipo de situaciones, ¿no? Transfusiones o todo esto. Y era una pregunta. La pregunta es, debe ser un primer comentario, que yo lo trasplantaría, pues, no les pondría a factor o Neupogen. Y la pregunta es esa, el factor de colonias está asociado a neoplasias de tipo hematológico, entonces, ¿qué tanto usarlo? O solo usarlo en procedimientos cuando hay un proceso infeccioso y no como una terapia profiláctica, porque podemos incrementar el riesgo de leucemias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese era básicamente, y bueno, nuevamente un agradecimiento. Bueno, soy la doctora Montero, trabajo en la raza, hematóloga pediatra. Gracias. Muchas gracias. Sí, realmente empiezo con la segunda cuestión. Y sí, realmente no hay ningún beneficio en uso profiláctico de factores de crecimiento. Ningún beneficio se debe realmente solamente utilizar en pacientes que están una infección, que necesita o que tienen infecciones de repetición. Realmente sí, está muy claro que no hay ningún beneficio en sobrevida o ningún beneficio punto en usarlo. Se parece que vale mucho más la pena subir la dosis de la eritropoyetina al invés de realmente combinar eritropoyetina con el G-CSF. Pero sí, seguramente no hay ningún beneficio tanto para el uso profiláctico como tampoco el uso en combinación. Claro, se puede intentar, pero se parece que el beneficio es muy pequeño. Ahora, regresando a la cuestión del trasplante, realmente es muy difícil. Eso es una cuestión de $1 millón, porque lo que pasa es que los pacientes a cada día están un poquito más viejitos. Entonces, ¿qué vale más la pena? ¿Hacer un trasplante en un señor que tiene 52 años o hacer un trasplante en alguien que tiene 62 años? Entonces, algunos pacientes sí no es normal. Uno espera que generalmente la mielodisplasia se va a progredir al paso de 2-3 años. Entonces, si tiene 52 o 55, probablemente el riesgo va a ser un poquito igual. Realmente en ese estudio fue una revisión de casos. Lo que ves es que en pacientes de riesgo bajo, al hacer trasplante al momento del diagnóstico, realmente hay una peor sobrevida. Y parece que es el problema del trasplante, el riesgo que viene con el trasplante. Entonces, intentar
observar muy cerca a esos pacientes, al momento que se ve que empieza a empeorar la enfermedad, en este momento sí hacer el trasplante. En realidad lo que está haciendo es postergar el trasplante en un par de años. De una manera u otra, intentar mantener una calidad de vida generalmente buena antes de realmente poner pacientes en problemas muy importantes con inmunosupresión, riesgo de mortalidad de trasplante, porque generalmente pacientes con síndrome mielodisplásica van a tener un riesgo de mortalidad un poco más alto con trasplante también.